Buenos días, ahora vamos a ver la parte final de la clase de linfomas, en la cual vamos a ver algunos ejemplos de linfomas, más o menos para que se den una idea. No podría abarcar todos los que están en la clasificación porque no acabaríamos, pero es más o menos para que tengan un panorama de los diferentes tipos de linfomas que se pueden presentar. El primero que vamos a ver, también por su frecuencia, los primeros dos es el linfoma folicular y el linfoma difuso de células grandes. El linfoma difuso de células grandes, adentro de su clasificación, también es un grupo heterogéneo de diferentes tumores de células B transformadas. Estos ocupan de un 20 a 30% de los linfomas, ¿sí? Normalmente afectan a los ganglios, pero sí podemos tener un linfoma difuso de células grandes extranodal o fuera de los ganglios. El 50 al 60% cuando llegan al diagnóstico ya se encuentran en etapa avanzada. Es un linfoma agresivo de crecimiento rápido, pero potencialmente curable si le damos quimioterapia combinada. El trasplante autólogo es una medida de consolidación en pacientes que recaen y el trasplante alogénico es una medida más agresiva de tratamiento que sí se usa en determinados pacientes, ya que recayeron o que no tenemos otra opción y que vemos que se puede equilibrar el riesgo con el beneficio. Esto que ven aquí, la del lado izquierdo, es la biopsia de un linfoma difuso de células grandes. Si se fijan, su carácter difuso es porque no te deja oportunidad de ver los nódulos, los folículos primarios ni secundarios, sino que tiene una infiltración pareja. Y lo que ven al lado derecho, ¿se acuerdan que les dije que existían algunos marcadores de pronóstico? En este linfoma, más que buscar una alteración citogenética, se busca una alteración molecular o alteración de genes. Aquí esto que ven de colores es un barrido de diferentes genes para ver qué presentación tienen y de acuerdo a la presentación se divide en tipos. Miren, un tipo, otro tipo y otro tipo. De acuerdo a si el centro germinal está activado o no está activado para saber más o menos la evolución clínica del linfoma y saber la agresividad. El tratamiento de los linfomas difusos de células grandes en general obviamente va a tener sus particularidades. Ahorita vamos a ver algunas. Va a depender del estadio clínico. El estadio clínico, como ya vimos en la estadificación, se van a estadificar por el anárbor, si hay tumoración de un solo lado del diafragma, si es única, si hay varios ganglios afectados, si es de ambos lados del diafragma, si hay afectación de vaso, de médula. Entonces, de acuerdo a ese estadio clínico, vamos a ver que los linfomas que están en etapa temprana, como los estadios 1 y 2, se les puede dar quimioterapia más menos radioterapia. ¿Por qué más menos? La radioterapia se usa como un tratamiento coadyuvante en los pacientes que tienen enfermedad voluminosa, o sea, tumores de más de 7, 8 o 10 centímetros. Los que tienen tumores más pequeños no se requiere la radioterapia y tampoco se recomienda para reducir la toxicidad acumulada. En estadios más avanzados, acuérdense que la escala va del estadio 1 al estadio 4. Entonces, en los estadios más avanzados, como son estadio 3 y 4, se les va a dar la quimioterapia. Aquí dice por 6 ciclos, arriba se pueden dar de 4 a 6 ciclos, abajo se dan por lo menos 6 o hasta 8 ciclos. Y los que se encuentran recaídos o refractarios, independientemente de la etapa clínica, se pueden rescatar con el esquema ESAP, DAP o algún otro esquema novedoso. Y pues actualmente ya existen muchos medicamentos dirigidos que también se pueden utilizar, que desafortunadamente no tenemos de forma libre nosotros. El trasplante autólogo, sí quimiosensible, o sea, si el tumor que tenemos, aunque no logre remisión completa, tiene la posibilidad de lograr una muy buena remisión, por ejemplo, una respuesta del 80% y le queda un residual del 20%, quiere decir que sí es quimiosensible. Sin embargo, si solamente responde un 20% y queda un 80% de masa tumoral, quiere decir que no es quimiosensible y que no tiene caso que vayamos a trasplante, ya que no nos va a servir la maniobra y solo vamos a agregar toxicidad. ¿De acuerdo? Y pues también existen estudios clínicos en los cuales se observa que el trasplante alogénico puede ser útil, pero
en casos muy específicos y algunos nuevos fármacos que ya han avanzado mucho en su uso como adyuvantes o como sumados a la quimioterapia estándar. Ahora, el linfoma folicular, si se fijan la diferencia, aquí está el cuadrito, la diferencia es que va a formar folículos en el órgano que está afectando, diferente al otro que era difuso. Este es el otro gran linfoma que vamos a conocer, el linfoma agresivo, agudo y más curable es el difuso de células grandes. Y el linfoma insidioso, lento, indolente y con pocas probabilidades de curación es el linfoma folicular. O sea, es la contraparte y son los dos más frecuentes que existen. Este es un linfoma indolente, normalmente es de linfocitos B, del centro germinal. ¿Se acuerdan del centro germinal que había centrocitos, centroblastos? De ahí viene el linfoma folicular. Al diagnóstico, al ser indolente, va creciendo lentamente a través de meses. Entonces eso hace que cuando lo encontremos o lo diagnosticamos porque hay síntomas en el paciente, es porque ya está muy avanzado o diseminado, ya tenemos actividad por muchos sitios. Este sí tiene una traslocación genética típica que puede ser la 1418 en casi todos los pacientes, porque esta traslocación afecta el gen BCL2 y el gen BCL2 cuando se acumula es antiapoptótico. Entonces, este tumor, lo que tiene, el daño que tiene, como las leucemias, este tumor tiene daño en la apoptosis. El linfoma difuso de células grandes tiene daño en la proliferación. Son células con alto índice de proliferación. El folicular no, son lentas, pero no tienen apoptosis. Entonces, este es un linfoma de células viejitas y el otro es un linfoma de células jóvenes. Obviamente, este, al estar diseminado, va a tener linfadenopatía o adenomegalias generalizadas, hepatoesplenomegalia y puede llegar a tener células en sangre periférica, pero eso significa que el linfoma ya está en fase leucémica. También los linfomas tienen CDs que van a marcar la célula para que nos identifique qué tipo de célula es. Y pues como ven es el CD10, 19, 20, 22, 45, 79, que son un panel de linfocitos B principalmente. Es de difícil curación, así como es indolente y le puede permitir al paciente hacer una vida más o menos, la probabilidad de curarlo es muy bajita y tiende a recurrir. Logramos remisión y pensamos que ya estuvo, no, vuelve a recaer, vuelve a lograr remisión, vuelve a recaer, entonces es muy recurrente a través del tiempo. Pero al ser indolente, pues le da un rango de actividades al paciente mucho mejor que los linfomas agresivos. Y estos se pueden tratar de manera ambulatoria. El difuso de células grandes al principio no, ya que se estabiliza, ya también puede ser ambulatorio. Y este también, como la LLC, tiene una probabilidad de transformarse en un linfoma difuso de células grandes, más o menos en un 30 a 40% de los casos a través del tiempo, ya que la célula pues va mutando con el tratamiento y con el mismo tiempo de evolución. Aquí vamos a usar escalas pronósticas. ¿Se acuerdan que en los linfomas estándar usamos el IPI? En este se va a usar el FLIPI porque se usa el IPI para linfoma folicular. Como es un linfoma de lento crecimiento, no nos sirven los mismos valores que nos sirven para el resto de los linfomas, porque no afectan de la misma manera. Entonces, en este vamos a usar la edad mayor de 60 años, la escala de Ann Arbor, o sea, el estadio clínico, la hemoglobina menor de 12, los ganglios afectados si son más de 4 y la DHL elevada. Y estos factores cuando están presentes nos van a dar un alto riesgo y eso va a hacer que la sobrevida del paciente se reduzca a 27% a 3 años. Sin embargo, en el bajo tienen un 40% de sobrevida libre de progresión. Eso es importante saberlo. No es lo mismo vivir 3 años que vivir 3 años sin enfermedad. Aquí estamos hablando años sin enfermedad. Entonces, obviamente, el que tiene el riesgo clínico más bajo tiene mejores probabilidades de estar bien sin linfoma aparente en 3 años. La muerte pues, es mucho más larga porque es un linfoma insidioso y indolente. El tratamiento también va a depender del estadio clínico, entonces váyanlo viendo. Obviamente no los voy a preguntar tratamiento por estadios clínicos, pero para que tengan ustedes una idea. Los estadios tempranos, que son solo un pequeño porcentaje al diagnóstico,
Generalmente se les da radioterapia a campo involucrado o quimioterapia adyuvante, sin embargo, no mejora la sobrevida libre de enfermedad. ¿Se acuerdan que la leucemia linfocítica crónica usábamos la técnica de watch and wait? ¿Por qué? Pues porque la quimioterapia no va a modificar la evolución de la enfermedad y la probabilidad de curar es baja. En el linfoma indolente es lo mismo. Entonces, si la quimioterapia no va a mejorar la sobrevida libre de enfermedad, o sea, entre más intenso le dé yo, ¿voy a mejorar su evolución? No, no la voy a mejorar, solo le voy a agregar toxicidad. Entonces, hay estadios clínicos 1 o 2 que solamente vamos a observar. Y los estadios avanzados del estadio 3 o 4, también cuando no están muy sintomáticos se pueden llegar a observar y puede ser hasta 3 años en los que ya se diagnosticó, pero no hay evolución ni nada, se dejan tranquilos y un 23% puede regresar de forma espontánea o le podemos dar monoquimioterapia o poliquimioterapia. Estos son los esquemas que podemos dar. El uso de anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos monoclonales son medicamentos que están dirigidos con un blanco específico. ¿Se acuerdan de los CDs? Por ejemplo, si este linfoma folicular marca CD20, existe un medicamento que se llama rituximab que va contra el CD20. Entonces, agregar el rituximab en esos pacientes nos va a mejorar la probabilidad de control de la enfermedad, no de curación muchas veces, pero sí de control de la enfermedad. Y pues la radioinmunoterapia, existen medicamentos marcados con yodo radioactivo o con algún otro ion radioactivo que también nos pueden ayudar al tratamiento. El trasplante autólogo es controversial, puede mejorar un poquito la sobrevida libre de progresión, sin embargo, el tiempo que viven los pacientes, que es la sobrevida global, suele ser igual y también tiene un riesgo de recaída porque es autólogo, porque es de sus propias células y por lo tanto la mortalidad casi siempre va a ser por recaída. La edad de los pacientes para ir a trasplante, la mortalidad es del 3 al 5% y tienen riesgo, como la LLC, ¿se acuerdan que tenía riesgo de hacer cánceres secundarios? También el linfoma folicular, como la evolución del linfoma es muy larga a través de los años, pues se acumula un riesgo a través del tiempo de hasta el 20% de hacer otras neoplasias secundarias. Son pacientes que tienen linfoma folicular y hacen sea de próstata, hacen vaso celular y algunos otros tumores. Y el trasplante halogénico sí mejora la sobrevida, ¿sí? Cuando ya recayeron y van a trasplante halogénico, tienen una sobrevida libre de progresión de hasta la mitad, hasta el 50% de los pacientes. Sin embargo, vean la toxicidad. Se nos puede morir hasta 1 de cada 2, ¿sí? Y la mortalidad generalmente es por enfermedad injerto en contra del huésped y por infecciones, ¿sí? El trasplante de intensidad reducida puede ser prometedor. ¿Por qué? Porque este es un grupo de pacientes ya de mayor edad. Este se da ya en edades avanzadas. Entonces esos pacientes pues tienen riesgo de fallecer si les damos quimioterapia intensa. Entonces un trasplante con quimioterapia más baja intensidad puede ayudarnos a equilibrar los riesgos. Los criterios de tratamiento, como es un tumor que es indolente, que es lento y que se puede dejar en observación, hay que tomar en cuenta ciertos criterios para decidir iniciar tratamiento. Y ellos es, obviamente, un diámetro tumoral de más de 7 centímetros, tener afectación en más de 3 sitios, de por lo menos más de 3 centímetros cada sitio, obviamente tener síntomas B, aunque el paciente tuviera tumores chiquitos y está todo el tiempo con síntomas, quiere decir que hay actividad del tumor. Tener un vaso crecido más de 16 centímetros, tener derrame pleural que se considera asociado al tumor, los síntomas compresivos, o sea que tengamos un tumor que está comprimiendo en tórax o que está comprimiendo en abdomen algún órgano o está causando problema, por ejemplo, retención gástrica porque se está apachurrando el estómago con el tumor. Todos esos son síntomas de empezar tratamiento. Obviamente los linfocitos circulantes indican que el linfoma ya está en fase leucémica y inevitablemente requiere tratamiento. O que la infiltración en la médula ósea que tiene sea muy importante y esté causando citopenias, que tenga anemia, leucopenia, trombocitopenia asociada a la infiltración del linfoma. Todos estos son criterios de dar tratamiento. El linfoma del manto, bueno, ya terminamos con folicular, ahora el linfoma del manto es un linfoma que va a ser el 6% de todos los linfomas, más frecuente en los hombres y la mediana de presentación, aunque dicen que la mediana es en la tercera edad, realmente sí tenemos pacientes más jóvenes con linfoma del manto.
Obviamente los linfocitos provenientes van a ser de la zona del manto del folículo germinal, si se acuerdan. Es un linfoma que también al momento del diagnóstico casi todos ya van a estar diseminados. Tiene alteraciones citogenéticas en el cromosoma 11 y 14 y la ciclina D1. Cuando vean ciclo celular se van a dar cuenta que la ciclina D1 es muy importante para que se lleve a cabo el seguimiento del ciclo celular y para que las células de estar en descanso entren a ciclo celular. Entonces, al tener este linfoma, esa ciclina mutada, pues va a hacer que constantemente estén entrando las células en ciclo celular. Entonces, el problema de este linfoma es la proliferación. Por lo tanto, es un linfoma agresivo de difícil remisión, tiende a recurrir, por más que le dé uno tratamiento y logre buena remisión, vuelve a regresar pronto y por eso la sobrevida libre de enfermedad pues es muy bajita. El trasplante autólogo es una indicación inequívoca de ir a consolidación una vez que logramos remisión. Desde la primera remisión se puede ir al trasplante con la finalidad de aumentar el tiempo de vida sin actividad de la enfermedad. El tratamiento también va a depender del estadio en que lo encontremos. Estadios 1 y 2 son rarísimos. Generalmente ya están en estadios avanzados, pero cuando encontramos un estadio 1 o 2, se puede dar radioterapia local más menos quimioterapia, ¿sí? Se considera entrada incurable, por lo tanto, etapas más avanzadas se les da poliquimioterapia o en general a todos se les da poliquimioterapia, se les agregan traciclina, citarabina, el rituximab, porque además de marcar CD1, marca CD20 en mucho porcentaje. Entonces se le puede agregar el rituximab para aumentar las respuestas. El CHOP-R, o sea, CHOP con rituximab, el EPOCH, todos estos esquemas que vamos a ver enseguida o que ya les dejé en una plática aparte. El trasplante, el autólogo es indicación clínica de ir al trasplante como consolidación, pero también estos pacientes pueden ir a trasplante halogénico en recaída y en segunda remisión completa, siempre y cuando se use intensidad reducida para equilibrar los riesgos, ya que son pacientes a veces de edad más avanzada. Y pues hay otros esquemas nuevos que se están empezando a usar también o que se han usado que dan mucho mejores respuestas, como la fludarabina, el bortezomib, cladribine, y el flavopiridol y algunos otros nuevos que están saliendo. Ahora, el linfoma de la zona marginal es diferente al del manto, es una zona del folículo diferente. De este vamos a encontrar tres tipos. El que es tipo MALT, que es el 8% más o menos de los linfomas. Este es el que, si se acuerdan en la etiología de los linfomas, les dije que había algunas bacterias que se asociaban con la presencia de linfomas. Bueno, pues este es el típico linfoma que se asocia a una etiología infecciosa. Por ejemplo, el Helicobacter pylori en el estómago, que es donde puede estar. Pacientes con gastritis crónicas con Helicobacter pueden llegar a desarrollar linfoma tipo MALT. ¿Por qué MALT? Acuérdense que es de tejido linfoide asociado a mucosas. En el estómago no hay ganglios, pero sí hay tejido linfoide asociado a mucosas por debajo de la mucosa gástrica. Entonces, cuando tenemos un estímulo continuo del Helicobacter, vamos a tener una proliferación celular persistente que puede llegar a mutar y desarrollar un linfoma. Lo mismo pasa con la Borrelia burgdorferi en la piel, el Campylobacter jejuni en el intestino, la Clamida psittaci en el ojo, ¿sí? Cada uno tiene un sitio donde se presenta ese bicho y donde nos puede dar el problema. A veces, tan asociados están a estos bichos, a estas bacterias, que cuando le damos tratamiento con antibiótico, dos terceras partes de los pacientes se puede revertir el linfoma. Entonces, cuando encontramos estos linfomas, lo primero que damos es tratamiento antibiótico y obviamente vigilancia. Si vemos que en vez de regresar está progresando, pues entonces ya damos quimioterapia. Y también existe el linfoma de la zona marginal ganglionar o esplénico. Acuérdense que también el vaso tiene zona ganglionar y pues el ganglio obviamente tiene zona ganglionar. ¿De acuerdo? Entonces, el tejido asociado a mucosas, el de ganglionar nodal, el marginal nodal, el marginal esplénico. Este generalmente en pacientes que tienen antecedente de hepatitis C. Puede tener alteraciones en estos cromosomas y cuando es en el vaso, pues se puede dar la esplenectomía, pero la cirugía en linfoma no es curativa. Solamente a veces es para reducir la carga tumoral o para diagnosticar, pero no tiene papel la cirugía en la curación.
Generalmente a veces les hacen esplenectomía para diagnóstico, porque es el único sitio afectado y pues tienen que ir a una laparotomía exploradora, les hacen esplenectomía, se dan cuenta que el linfoma y después de eso, de todas maneras, le tienen que dar quimioterapia para curar al paciente. Y pueden usar anticuerpos monoclonales de acuerdo a lo que marque el linfoma. Ahora el linfoma de Burkitt también es un linfoma muy agresivo. La tasa de replicación es casi del 100%, lo que significa que casi el 100% de las células del tumor están en replicación constante. Entonces imagínense cuánto tarda en crecer de 1 centímetro a 10 centímetros. Unos días. Es rapidísimo, es el que tiene la evolución más rápida de todos. ¿Sí? Es endémico, es esporádico, solamente es el 1 o 2% de los linfomas. Se puede asociar a inmunodeficiencias, por ejemplo, los pacientes con VIH, ¿sí? Es muy agresivo, puede tener alteraciones en el cromosoma 8 y al ser endémico quiere decir que puede presentarse donde hay alguna infección endémica como el virus Epstein-Barr. Este es muy asociado al virus Epstein-Barr. Por ejemplo, en África hay un linfoma de Burkitt endémico y uno esporádico. El endémico se presenta, por ejemplo, en África, que ahí hay un alto índice de infección por virus Epstein-Barr, ahí tienen presencia del linfoma de Burkitt endémico. El esporádico se presenta pues, en cualquier parte del mundo de manera ocasional, como ya ven, el 1 o 2%. ¿Qué van a marcar las células? Van a ser células B maduras, marcando CD19, 20, 22, 79. Las inmunoglobulinas en la superficie indican que la célula ya es suficientemente madura. Marcan el BCL6 que tiene que ver con su patología, el CD10, TCL1, CD38 y el KI67 de más o menos el 100%. El KI67 es el marcador que hace la diferencia entre este y el linfoma difuso de células grandes, ya que el KI67 en el linfoma difuso de células grandes puede ser del 60-80%, pero en el linfoma de Burkitt es del 100%, lo que significa que el 100% de las células se encuentran en replicación continua. Y se parece a la leucemia L3, ¿se acuerdan? Tiene células linfoides vacuoladas. Por eso la leucemia L3 se denomina tipo Burkitt, porque morfológicamente se parece. ¿Sí? Es muy agresivo el linfoma, pero si lo llegamos a controlar es muy curable. Los esquemas que se pueden usar es Codox-M-IVAC y Perceval, con una respuesta aproximada del 89% con sobrevida global aceptable a 3 a 5 años. Y se puede usar también el trasplante autólogo en la recaída, ¿sí? O el trasplante halogénico en casos especiales. Al ser un linfoma muy agresivo y con alta tasa de replicación, tenemos muchísimo, muy alto riesgo. De hecho, es el que tiene más riesgo de todos de hacer síndrome de lisis tumoral, porque es tanta la carga tumoral que a la hora que le damos quimioterapia y la destruimos, es demasiada la carga que se destruye y el paciente puede morir por la lisis tumoral, por todos los cambios bioquímicos que genera. Y también puede llegar a afectar el sistema nervioso y lo tenemos que considerar en el tratamiento para hacer punciones lumbares y aplicar quimioterapia. Los linfomas extraganglionares. Estos se van a presentar fuera de los ganglios, obviamente, donde hay tejido linfoide. Y donde hay tejido linfoide, además de los ganglios, pues va a ser en el anillo de Waldeyer, que es la garganta. Es como un collar que tenemos aquí en la garganta de tejido. Acuérdense que ahí están las amígdalas. Las amígdalas son parte del anillo de Waldeyer. En el vaso también podemos tener algo de tejido. Y también en las placas de Peyer también podemos tener, ¿sí? Entonces vean, depende del sitio donde esté, va a ser como se llama. GALT es el tejido linfoide asociado a intestino. MALT, el tejido linfoide asociado a mucosas, que ya vimos que puede estar estómago, glándulas salivales, tiroides, pulmón. Otros tejidos también en los ojos, miren, también tenemos MALT en los ojos. Piel, timo, cerebro, hueso, todos esos pueden tener tejido linfoide. Y LEP multifocales es cuando tenemos sitios sin tejido linfoide. Por ejemplo, cuando tenemos Burkitt en otro sitio que no es linfoide, cuando tenemos linfomas angiotropos o que se ponen cerca de los vasos sanguíneos o angiocéntricos o en las cavidades serosas. Entonces, se fijan, las posibilidades son infinitas de los linfomas. El linfoma gástrico. El linfoma gástrico
tiene una consideración independiente de todos los linfomas. Si se acuerdan, los linfomas se deben de estadificar con el Ann Arbor, que sí hay en un solo lado del diafragma, que cuántos lugares, pero el gástrico no funciona así porque el hígado no tiene ganglios. Entonces, cuando tenemos linfoma gástrico, son dos clasificaciones, que es la del Lugano, que aquí, si se fijan, nos van a equivaler más o menos los estadios de Ann Arbor. Sin embargo, la ideal es el Lugano, porque el Lugano nos va a decir si el tumor está solamente en el tracto gastrointestinal, ¿sí? Si está extendido al abdomen o a los ganglios perigástricos, o tiene penetración a la serosa, o trae afectación extragangliolar diseminada. Y de acuerdo a este estadio es como se va a decidir el tratamiento. Estos pacientes también, curiosamente, van a gastrectomía, pero la gastrectomía generalmente es por diagnóstico, porque traen una lesión ahí, un tumor que no saben si es cáncer gástrico, si es otra cosa, y no tienen cómo diagnosticar porque la biopsia no da material, o está por abajo de la mucosa y no la alcanzamos con una endoscopia, con una biopsia endoscópica. Entonces lo que hacen es gastrectomía, y cuando hacen la gastrectomía se dan cuenta que era linfoma. Entonces, además de la gastrectomía, tienen que recibir también quimioterapia, ¿sí? El estadio 1E, por ejemplo, que está limitado ahí al estómago, se le hace la gastrectomía como parte del diagnóstico, pero además se le tiene que dar poliquimioterapia adyuvante o radioterapia por lo menos. Ya el 2E o los estadios más avanzados forzosamente van a pura quimio. Cuando es el linfoma intestinal, que es rarísimo que lo encontremos localizado, generalmente son irresecables, se le va a dar también poliquimioterapia y o radioterapia. Los de órbita y globo ocular también, la mayoría están en estadio 1 al diagnóstico. Estos sí, cuando están muy iniciales, es la mayoría de los casos, se les da radioterapia local, se les puede dar poliquimioterapia. La cirugía es muy difícil, ¿por qué? Pues porque podemos dañar el nervio óptico y dañar la visión. Generalmente nomás se detectan, se diagnostican y se les da tratamiento sin cirugía. La supervivencia de estos linfomas son lentos, son tranquilos, y puede ser hasta del 80% a 10 años. Y los que tienen anillo de Waldeyer, que es a nivel de las amígdalas, que son, puede ser no mal, difusos, centrofoliculares, y pueden afectar todo paciente que tiene linfoma en anillo de Waldeyer. Debemos de buscar también tubo digestivo porque puede estar afectado. Se tratan con radioterapia cuando están localizados, y poliquimioterapia, generalmente se les da CHOP, y la adición de quimioterapia puede mejorar su sobrevida. Si le damos pura radioterapia es un resultado, y si le agregamos quimio, se mejora la sobrevida en etapas tempranas hasta el 80% a 5 años, por lo cual es muy recomendable. Finalmente, el linfoma cutáneo también es un grupo heterogéneo de tumores que va a tener afinidad por infiltrar la piel. Se van a dividir en dos, perdón. La micosis fungoide es la más frecuente, y el síndrome de Sézary, que es un 5% de las micosis fungoides, que es como puede ser una evolución o desde el inicio presentarse como síndrome de Sézary. Es más frecuente en los hombres, la edad aproximada es de 50 años, y la estadificación de este linfoma tampoco va a ser por Ann Arbor. ¿Por qué? Porque en la piel como tal no hay ganglios. La estadificación de este linfoma va a ser como en los otros tipos de tumores que se usa, el TNMB, vamos a usarlo aquí modificado. ¿Por qué? Porque vamos a ver, la T es piel, aquí esta es la clasificación, la T es piel, y aquí va a decir no tiene diagnóstico, este es 0, tiene parches y placas, tiene tumores, tiene eritrodermia. Entonces, de acuerdo al grado que tenga, vamos a decir este 2, y luego la N, ¿tiene ganglios o no asociados? No en la piel, sino adentro. Si tiene, quiere decir que ya se extendió más allá de la piel. M habla de órganos viscerales. M si tiene o no tiene afectación de órganos. Entonces T, N, M, y la B es sangre. Sangre quiere decir si tenemos presencia de células de linfoma en sangre periférica, que ya sería el síndrome de Sézary, ¿sí? Entonces, si se fijan, aquí vamos a ver el estadio, ¿sí? Más o menos es la equivalencia de los estadios de Ann Arbor con el TNMB, ¿sí? Entonces es un poquito más complejo, es paciente a paciente que lo tienen que ir viendo, pero esto es estándar. Y
aunque es TNMB, la abreviación se parece al TNM de todos los tumores, pero no es la misma, porque aquí, como estamos hablando de piel, aquí habla de placas y parches y no habla de tamaños de lesión como habla en otros tumores. Esto es para que se den una idea de lo que es el linfoma cutáneo, ¿sí? La célula de Sézary, si se fijan, aquí está un linfocito cerebriforme, tienen el núcleo como cerebro, aquí está la piel infiltrada por un montón de células, aquí también. Este es el marcaje de los marcadores del linfoma y puede ser como ven aquí, puede ser placas nada más pequeñas, parches grandes, ¿sí? Tumores o la eritrodermia, que el paciente así como ven las manos, así está de pies a cabeza completamente. La terapia pues puede ser combinada. PUVA es radioterapia superficial y se les puede dar inmunomoduladores como el interferón alfa. Tienen respuestas hasta del 93% de algunos estudios. El baño de electrones también es radioterapia, pero es radioterapia muy superficial para afectar solo la piel. La mostaza nitrogenada también se puede usar, si se suma con el baño de electrones es mejor, ¿sí? Y baño de electrones más quimioterapia, no se ve que haya una mejoría adicional. Esto obviamente el tratamiento va a depender del grado de afectación y el tipo de afectación. No es lo mismo las placas y parches que se puede usar radioterapia local, PUVA, baño de electrones, que los tumores y la afectación interna o la fase leucémica, que es el síndrome de Sézary, que ya requiere pues más quimioterapia. Las nuevas terapias, pues tenemos interferones, algunas otras citocinas, ¿sí? La interleucina 2, los retinoides, también se usa como el ATRA, se usa para esta leucemia, el baño de electrones, ¿sí? Algunos receptores de la interleucina de células T, y el trasplante de médula ósea cuando ya tenemos micosis fungoide importante, se puede llegar a usar, aunque no han sido muchos los casos, como es una enfermedad. Híjole, es de una evolución larguísima. A veces tarda uno 10 años en hacer el diagnóstico porque son lesiones no típicas que a través del tiempo siguen aumentando, dan lata, mejoran transitoriamente. Entonces tarda uno muchísimo en hacer el diagnóstico. Por eso no son muchos los casos que van a trasplante, pero cuando van a trasplante autólogo se dice que hay remisiones cortas y el riesgo de infecciones por la inmunosupresión de trasplante es alto. Por lo tanto, hay que ser muy juiciosos a la hora de dar el trasplante. Y el halogénico, cuando no hay afección de la piel, cuando hay linfomas de mal pronóstico, tiene una mortalidad del 20%, ¿sí? Quiere decir que tiene más efecto de tumor, más que afectación por placas y parches en la piel. Bueno, como vieron, este es un paseo rápido por los linfomas. Hay muchos linfomas, cada uno tiene sus características. Estos son los más frecuentes, los más típicos que van a escuchar y pues espero que les haya ayudado. Obviamente, pues no les voy a preguntar uno por uno, les voy a preguntar más bien cosas generales de los linfomas, que es lo que necesitan tener ustedes idea. Bueno, muchas gracias.